Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Mi nombre es Jack Walling. A los 30 años, nunca imaginé que estaría de pie en el comedor de un multimillonario mientras me llamaban basura de la calle. Mientras mi novio, Alexander, apretaba mi mano bajo la mesa, su padre, Maxwell, me miraba con ojos fríos y calculadores. 23 invitados adinerados se quedaron helados de la conmoción cuando él espetó, basura de la calle, con un vestido prestado lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La sangre se me heló, pero algo inesperado sucedió dentro de mí. Antes de contarles mi reacción, díganme desde dónde están viendo. Y no olviden darle a me gusta y suscribirse para ver la siguiente parte de la historia de cómo defendí mi dignidad. Conocí a Alexander 7 meses antes de esa fatídica cena. Trabajaba en el Maple Street Café, una pequeña cafetería cerca del distrito financiero de Boston. El sueldo era modesto, pero el horario flexible me permitía asistir a clases nocturnas para mi título de diseño gráfico. Todas las mañanas, precisamente a las 7:30, él venía, pedía un café solo con un azúcar y se sentaba junto a la ventana con su portátil. A diferencia de los otros ejecutivos trajeados, que apenas levantaban la vista de sus teléfonos al pedir, Alexander siempre hacía contacto visual, decía por favor y gracias, y dejaba una generosa propina. Tenía unos amables ojos azules que se arrugaban cuando sonreía y nunca parecía apurado o estresado como los demás. Debes de gustarte mucho nuestro café, bromeé una mañana, después de que llevara viniendo unas 3 semanas seguidas. Levantó la vista de su portátil y sonrió. En realidad, es un buen café, pero también disfruto del ambiente y del servicio. La forma en que lo dijo, manteniendo mi mirada un segundo más de lo necesario, hizo que mis mejillas se sonrojaran. Supe que su nombre era Alexander Blackwood cuando tuve que gritarlo para su pedido. Empezó a quedarse más tiempo, a veces haciéndome preguntas durante mis descansos. ¿De dónde era yo originalmente? ¿Qué me había traído a Boston? ¿Qué hacía además de trabajar en la cafetería? Le conté que crecí en un pequeño pueblo de Ohio, criada por una madre soltera que tenía 3 trabajos para mantenernos. Después del instituto, me mudé a Boston con el sueño de convertirme en diseñadora gráfica, tomando clases por la noche mientras trabajaba a tiempo completo. Nunca mencioné cómo a veces tenía que elegir entre comprar libros de texto o pagar la factura de la luz. Eso requiere una determinación increíble, dijo, con genuina admiración en su voz. La mayoría de la gente que conozco lo ha tenido todo servido en bandeja, incluyéndome a mí, si soy sincero. Esa fue la primera pista de que Alexander venía de una familia con dinero, aunque nunca lo ostentaba. Vestía bien, pero no de forma llamativa. Su reloj era caro, pero no ostentoso. Conducía un buen coche, pero no del tipo que gritaba nuevo rico. Fue solo después de un mes de nuestras conversaciones en el mostrador de la cafetería que finalmente me invitó a cenar. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante italiano. Nada demasiado elegante, pero definitivamente más agradable que cualquier lugar al que yo iría con mi propio presupuesto. La conversación fluyó fácilmente. Alexander era inteligente pero humilde, interesado en el arte y la literatura, así como en los negocios. Mi familia dirige Blackwood Industries, explicó cuando le pregunté por su trabajo. Estoy en la división de inversiones, pero, sinceramente, preferiría empezar algo propio algún día, algo que marque una diferencia real. Nunca había oído hablar de Blackwood Industries, pero asentí cortésmente. Fue solo más tarde esa noche, después de una velada mágica en la que hablamos hasta que el restaurante cerró, que busqué el apellido de su familia. Se me encogió el estómago cuando me di cuenta de que Alexander era el hijo de Maxwell Blackwood, el industrial multimillonario cuyo rostro aparecía ocasionalmente en las revistas de negocios. Casi canceló nuestra segunda cita, convencida de que vivíamos en mundos completamente diferentes. Pero Alexander llamó al día siguiente con voz cálida y sincera, mientras me decía lo mucho que había disfrutado de nuestra velada juntos. En contra de mi buen juicio, acepté volver a verlo. Durante los siguientes 6 meses, nuestra relación se profundizó. Alexander nunca me hizo sentir menos que él por mi origen. Era tan feliz comiendo en mi restaurante favorito como llevándome a restaurantes de lujo.
Mostró un interés genuino en mis proyectos de diseño gráfico, incluso ofreciéndose a ponerme en contacto con el departamento de marketing de su empresa. Tienes un verdadero talento, Jack Walling, decía, revisando mi portafolio. Cualquier empresa tendría suerte de tenerte. La primera vez que me dijo que me amaba, estábamos paseando por el río Charles al atardecer. Sin grandes gestos, sin regalos caros, solo una simple y sentida declaración mientras veíamos cómo la luz del crepúsculo se reflejaba en el agua. Me di cuenta entonces de que yo también lo amaba, no por el nombre de su familia o su riqueza, sino por su amabilidad, su integridad y la forma en que me hacía sentir valorada. Por supuesto, hubo momentos que resaltaron nuestras diferentes procedencias, como cuando mencionó casualmente haber esquiado en los Alpes de niño, o cuando no entendió por qué estaba tan emocionada por un bono de $50 en el trabajo. Pero Alexander siempre escuchaba y aprendía. Nunca me hizo sentir avergonzada de dónde venía o de quién era. Durante 6 hermosos meses, existimos en nuestra propia burbuja, en gran parte separados de su familia y del mundo de extrema riqueza del que provenía. Construimos nuestra relación sobre valores compartidos y una conexión genuina. Empecé a creer que tal vez, solo tal vez, nuestros mundos diferentes no importarían al final. No tenía idea de lo equivocada que estaba o de cuán cruelmente la realidad destrozaría esa ilusión la noche en que finalmente conocí a su familia. La invitación llegó en una lluviosa tarde de martes de abril. Alexander y yo estábamos acurrucados en mi gastado sofá de mi diminuto apartamento, compartiendo comida para llevar y viendo una película antigua cuando de repente pausó la pantalla. Mis abuelos celebran su 60 aniversario de bodas el próximo mes, dijo, sus dedos trazando ligeramente patrones en mi brazo. Habrá una cena formal en la finca familiar. Me gustaría mucho que vinieras conmigo. Mi tenedor se congeló a medio camino de mi boca. ¿La finca de tu familia? ¿Quieres decir conocer a toda tu familia? Alexander asintió, su expresión una mezcla de esperanza y algo más. ¿Ansiedad quizás? Es un gran acontecimiento, lo sé, pero llevamos 6 meses juntos y eres importante para mí. Quiero que te conozcan. ¿Habrá mucha gente? Pregunté, sintiendo ya cómo se me encogía el estómago de aprensión. Unos 30 invitados. Mayormente familia, algunos amigos cercanos de mis abuelos, unos pocos socios de negocios. Apretó mi mano. Sé que suena intimidante, pero te adorarán, Jack Walling. ¿Cómo no iban a hacerlo? Su confianza era conmovedora, pero hizo poco para calmar mis nervios. Durante las siguientes 3 semanas, me obsesioné con cada detalle. ¿Qué me pondría? ¿Cómo debía hablar? ¿Y si usaba el tenedor equivocado o decía algo vergonzoso? Mi mejor amiga, Sofía, escuchó pacientemente mis preocupaciones mientras tomábamos un café el domingo siguiente. Necesitas un vestido espectacular, declaró. Algo que te haga sentir segura. Pasamos toda la tarde buscando en grandes almacenes, pero todo lo adecuado para tal evento estaba muy por encima de mi presupuesto. $400 por un vestido que usaría una vez parecía una locura cuando esa cantidad representaba la mitad de mi alquiler. Viendo mi consternación, Sofía ofreció una solución. Todavía tengo ese vestido de seda azul medianoche de la boda de mi prima el año pasado. Te quedaría perfecto con algunos ajustes menores. No puedo aceptar tu vestido, protesté débilmente, aunque el alivio ya me invadía. Claro que puedes, y mis pendientes de perlas también. Estarás deslumbrante. La semana antes de la cena, practiqué caminar con tacones por mi apartamento. Vi videos de YouTube sobre etiqueta en cenas formales, memorizando qué utensilio usar para cada plato. Investigué la historia de la familia Blackwood para poder tener una conversación inteligente sobre sus intereses comerciales. La noche antes del evento, mi hermana, Elaine, llamó. Siempre había sido mi roca la que me ayudó a criarme después de que nuestro padre se fuera. Solo recuerda quién eres, dijo con firmeza. Eres inteligente, amable y digna de respeto, sin importar cuánto dinero tenga nadie. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Me aferré a sus palabras mientras me preparaba la noche siguiente, poniendo un cuidado extra en mi pelo y maquillaje. El vestido prestado me quedaba de maravilla. La tela azul oscuro caía elegantemente hasta el suelo. Los pendientes de perlas de Sofía añadían un toque de sofisticación clásica. Al mirarme en el espejo, apenas me reconocía.
Cuando Alexander llegó a recogerme, su expresión hizo que toda la ansiedad valiera la pena. «Estás absolutamente impresionante», susurró, besándome suavemente. Su coche, normalmente modesto para sus estándares, había sido reemplazado por un elegante sedán de lujo negro conducido por un chofer. Mientras nos acomodábamos en los lujosos asientos de cuero, Alexander sintió mi nerviosismo. «Solo son personas, Jacqueline», dijo, tomando mi mano. «Personas ricas, sí, pero siguen siendo solo personas con sus propias inseguridades y defectos. Simplemente sé tú misma». El trayecto nos llevó a través de barrios cada vez más opulentos hasta que giramos en un camino privado bordeado de dobles centenarios. Cuando la finca de los Blackwood apareció a la vista, se me secó la boca. No era solo una casa, sino una mansión que parecía sacada de un drama de época, con jardines cuidados y una entrada circular donde los aparcacoches esperaban para estacionar los vehículos que llegaban. «¿Creciste aquí?», susurré, incapaz de ocultar mi asombro. Alexander asintió con una sonrisa ligeramente avergonzada en su rostro. «Hogar, dulce hogar. Lista». Cuando el coche se detuvo en la entrada, respiré hondo y me recordé las palabras de mi hermana. Era digna de respeto. Pertenecía a este lugar. Pero al salir y ver cómo las enormes puertas dobles se abrían para revelar la opulencia interior, no pude evitar la sensación de que estaba entrando en la boca del lobo. El gran vestíbulo de la mansión Blackwood me dejó sin aliento. Una lámpara de araña de cristal, más grande que todo mi apartamento, colgaba de un techo pintado con nubes y querubines de estilo renacentista. Los suelos de mármol brillaban bajo nuestros pies y una majestuosa escalera de caracol se curvaba hacia los pisos superiores. El aire olía a flores frescas y perfume caro. El personal, impecablemente vestido, se movía silenciosamente entre los invitados que llegaban, recogiendo abrigos y ofreciendo copas de champán en bandejas de plata. Acepté una con gratitud, necesitando algo para calmar mis nervios y ocupar mis manos. «Alexander, querido», se nos acercó una mujer alta y elegante de unos 50 años, con su cabello rubio plateado recogido en un moño perfecto. Le dio un beso al aire en ambas mejillas antes de dirigir sus fríos ojos azules hacia mí. «Tú debes de ser Jacqueline». «Mamá, esta es Jacqueline Miller», dijo Alexander con su mano tranquilizadora en la parte baja de mi espalda. «Jacqueline, mi madre, Evelyn Blackwood». Extendí mi mano. «Es un placer conocerla, señora Blackwood. Gracias por incluirme en esta celebración especial». Su apretón de manos fue breve y formal. «Por supuesto, Alexander te ha mencionado». El ligero énfasis en mencionado dejó claro que yo había sido un tema de discusión limitada. «Qué vestido tan bonito. Una elección de color tan interesante para un evento de primavera». Antes de que pudiera responder a lo que claramente era una crítica sutil, una mujer más joven se acercó a nosotros, su cálida sonrisa en marcado contraste con el saludo contenido de su madre. Finalmente, me moría de ganas de conocer a la mujer que consiguió que mi hermano dejara de traer a esas insufribles socialites a los eventos familiares. Me abrazó sin dudarlo. «Soy Victoria, la hermana Blackwood más guay». Alexander se rió. «Mi hermana carece del don de la sutileza de mi madre». Victoria me tomó del brazo. «Vamos, te presentaré a gente que de verdad sabe sonreír. La mayoría, al menos». Mientras nos movíamos entre la multitud, me volví muy consciente de las miradas evaluadoras. Victoria me presentó a primos, amigos de la familia y socios de negocios, la mayoría de los cuales fueron educados, aunque algo reservados. Las preguntas comenzaron de forma inocente. «¿Y a qué te dedicas, Jacqueline?», preguntó una mujer mayor cubierta de diamantes. «Trabajo en una cafetería en el distrito financiero mientras termino mi carrera de diseño gráfico», respondí honestamente. «Qué pintoresco», replicó, su sonrisa sin llegar a sus ojos. «Una barista. ¿Cómo os conocisteis Alexander y tú?». Cada vez que explicaba nuestro encuentro en la cafetería, observaba los sutiles cambios de expresión, cejas levantadas, miradas intercambiadas, sonrisas forzadas. El juicio tácito era palpable. «Oh, me encantan esas historias de la pobreza a la riqueza.
exclamó una mujer, como si yo fuera un personaje de una novela de Dickens en lugar de una persona de pie justo delante de ella. Alexander siempre tuvo un corazón caritativo, murmuró otra, lo suficientemente alto para que yo la oyera. Victoria me apretó el brazo en señal de apoyo. Ignóralas. Solo están celosas porque tú tienes personalidad de verdad y no tienes sangre azul. Finalmente llegamos hasta los abuelos de Alexander, los invitados de honor. Esperaba más de la misma condescendencia apenas velada. Pero Henry y Eleanor Blackwood me sorprendieron con su calidez. Así que tú eres la joven dama que ha puesto una sonrisa tan genuina en el rostro de nuestro nieto, dijo Henry tomando mi mano entre las suyas. Encantado de conocerte, querida. Alexander nos dice que estás estudiando diseño, añadió Eleanor. Me encantaría que me hablaras de tus proyectos alguna vez. Su amabilidad fue un respiro momentáneo del escrutinio, pero al alejarnos, Victoria se inclinó para susurrar. El abuelo y la abuela son los mejores del grupo. Empezaron de la nada y construyeron la empresa ellos mismos. El resto de nosotros simplemente tuvimos suerte en la lotería genética. A medida que avanzaba la noche, logré tener algunas conversaciones agradables con un joven primo de Alexander que estudiaba historia del arte. Una tía anciana que había viajado mucho y le encantaba oír hablar de mi pequeño pueblo natal. Un socio de negocios de la familia que parecía genuinamente interesado en el diseño gráfico. Pero por cada interacción amistosa, había 3 o 4 que me dejaban sintiéndome examinada y juzgada. Comentarios sobre mi acento, indirectas sutiles sobre mi educación. Preguntas que indagaban sobre mis antecedentes familiares como si buscaran algo escandaloso. A lo largo de todo, Alexander se mantuvo atento, su mano rara vez soltando la mía, interviniendo cuando las conversaciones se volvían demasiado directas. Pero ni siquiera él pudo protegerme del momento que más había temido. Ahí está mi padre, dijo Alexander en voz baja, señalando con la cabeza a un hombre de aspecto distinguido que acaparaba la atención al otro lado de la habitación. Maxwell Blackwood era alto e imponente, con el pelo gris acero y los ojos azules de Alexander, aunque los suyos carecían de la calidez de su hijo. ¿Deberíamos ir a saludar?, pregunté, aunque todo mi instinto me decía que evitara a ese hombre. Alexander dudó. Deberíamos. Solo. Puede ser brusco. No te tomes nada como algo personal. Nos acercamos mientras Maxwell terminaba una conversación sobre precios de acciones. Se volvió hacia nosotros, su mirada recorriéndome en una rápida evaluación antes de volver a su hijo. Alexander. Padre, me gustaría presentarte a Jack Wallin Miller. Jack Wallin, mi padre. Maxwell Blackwood. Extendí mi mano. Es un honor conocerle, Sinje. Blackwood. Tomó mi mano brevemente, su agarre firme hasta el punto de la incomodidad. En efecto, eso fue todo. Sin cumplidos, sin bienvenida, solo una sola palabra que de alguna manera lograba transmitir tanto desdén como desaprobación. Un miembro del personal anunció que la cena sería servida, salvándonos del incómodo silencio que siguió. Mientras Alexander me guiaba hacia el comedor, vi a Maxwell observándonos, su expresión ilegible pero inequívocamente fría. Fue mejor de lo que esperaba, susurró Alexander, pero la tensión en su voz contradecía sus palabras. Las campanas de alarma en mi mente sonaron más fuerte mientras entrábamos en el ornamentado comedor. Algo me decía que lo peor estaba por llegar. El comedor era un testimonio del dinero antiguo y el gusto refinado. Una enorme mesa de caoba se extendía bajo otra brillante lámpara de araña puesta con reluciente plata, porcelana fina y copas de cristal que captaban la luz. Arreglos de flores frescas y velas creaban una atmósfera de elegancia e intimidad a pesar de la gran escala de la habitación. Un miembro del personal dirigía a cada invitado a su asiento asignado. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que me habían colocado directamente frente a Maxwell Blackwood, con Alexander a mi derecha. Victoria me guiñó un ojo desde más abajo en la mesa y me dio un pulgar hacia arriba de ánimo cuando nadie miraba. Menudo montaje, ¿verdad?, susurró Alexander mientras me acercaba a la silla. Solo recuerda, solo hay 20 platos y 16 tenedores diferentes. Cuando lo miré horrorizada, se rió. ¿Es broma?
Es solo una cena normal con vino extremadamente caro. Mientras se servía el primer plato, una sopa delicada que no reconocí, observé cuidadosamente a los demás para asegurarme de usar la cuchara correcta. La conversación en la mesa se centró en temas que parecían diseñados para excluir a los extraños: carteras de acciones, internados, casas de vacaciones en países que solo había visto en mapas. Permanecí en silencio, concentrándome en no cometer ningún error social, mientras tomaba pequeños sorbos de vino para calmar mis nervios. Alexander intentaba incluirme ocasionalmente, explicando referencias internas o pidiendo mi opinión, pero cada intento solo destacaba mi condición de extraña. Así que, señorita Miller, la voz de Maxwell cortó de repente la conversación, dirigiéndose a mí directamente por primera vez. Alexander me dice que trabaja en una cafetería. La mesa se silenció, la atención se centró en nuestro intercambio. Dejé mi cuchara con cuidado. Sí, señor, en el Maple Street Café. Me ayuda a pagar mis estudios. ¿Y qué está estudiando exactamente? Su tono sugería que dudaba que fuera algo que valiera la pena. Diseño gráfico. Me gradúo la próxima primavera. Levantó una ceja. ¿Diseño gráfico? Haciendo carteles y esas cosas. En realidad, padre, interrumpió Alexander, Jake Walling tiene un talento extraordinario. Su trabajo se centra en la identidad de marca y soluciones de marketing digital. Maxwell lo ignoró. ¿Y de dónde dijo que era originaria? De un pequeño pueblo de Ohio. Midfield. Nunca he oído hablar de él. Tomó un sorbo de vino. ¿A qué se dedica su padre? La pregunta era una mina terrestre, y por la expresión de Maxwell, él lo sabía. Alexander se tensó a mi lado. Mi padre se fue cuando yo era joven, respondí con calma. Mi madre nos crió a mi hermana y a mí sola. ¿Y a qué se dedica? Su madre. Ahora trabaja en el comercio minorista. Antes de eso, limpiaba casas y servía mesas. Lo que fuera necesario para mantenernos. A pocos asientos de distancia, oía a Eleanor Blackwood murmurar con aprobación, una mujer fuerte. La boca de Maxwell se torció hacia abajo. En efecto, de trabajos de servicio a trabajos de servicio a través de las generaciones. Fascinante. Alexander dejó su tenedor con más fuerza de la necesaria. La madre de Jake Walling hizo sacrificios increíbles para darles oportunidades a sus hijas. Debería ser admirada, no tratada con condescendencia. Llegó el segundo plato, deteniendo temporalmente el interrogatorio. Alexander apretó mi mano bajo la mesa, su apoyo silencioso era lo único que me impedía huir de la habitación. A medida que la cena avanzaba a través de múltiples platos de comida cada vez más elaborada, Maxwell continuó dirigiéndome preguntas punzantes entre conversaciones con otros invitados. ¿Asistió a la universidad inmediatamente después del instituto o descubrió su curiosidad intelectual más tarde en la vida? Es un acento interesante. ¿Es común de dónde viene? ¿Ha estado alguna vez en Europa? No, una pena. Viajar es muy educativo para aquellos con una exposición limitada a la cultura. Cada pregunta estaba formulada para parecer inocente mientras llevaba un mensaje claro: no perteneces aquí. Para cuando llegó el plato principal, un solomillo de ternera exquisitamente preparado, mis nervios estaban destrozados. Alcancé mi copa de vino calculando mal la distancia en mi ansiedad y la golpeé ligeramente. Unas gotas de vino tinto salpicaron el prístino mantel blanco. Lo siento mucho, jadeé, mortificada, mientras un camarero se apresuraba con una servilleta limpia. No ha pasado nada, me aseguró Alexander, pero la fría risa de su padre atrajo la atención de todos. Cuidado con eso, dijo Maxwell en voz alta. Ese vino cuesta más de lo que probablemente ganas en una semana. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. El rostro de Alexander se sonrojó de ira. Padre, ya es suficiente. Maxwell se recostó en su silla, haciendo girar su propio vino. Solo estoy exponiendo hechos, hijo. No hay necesidad de ser sensible. Su mirada volvió a mí, más directa ahora, abandonando toda pretensión de civilidad. Dígame, señorita Miller, ¿ese vestido es de la colección de esta temporada?
No recuerdo haber visto nada parecido en el armario de mi esposa. La pregunta estaba tan descaradamente diseñada para avergonzar que varios invitados apartaron la mirada con incomodidad. Sentí que mis mejillas ardían, pero mantuve mi expresión neutral. Es de una amiga. Fue muy amable de prestármelo para esta noche. Maxwell asintió, sus ojos brillando con malicia. Galas prestadas. Ya me lo imaginaba. Alexander comenzó a levantarse de su asiento. Padre, no me quedaré aquí mientras insultas a mi invitada. Maxwell hizo un gesto despectivo con la mano. Siéntate, Alexander. Si tu amiga va a formar parte de este mundo, debería desarrollar una piel más gruesa. Mi piel es bastante gruesa, Sinje. Blackwood, respondí en voz baja. Tuvo que serlo, creciendo como crecí. Algo en mi respuesta tranquila pareció enfurecerlo. Dejó su copa y se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un registro peligroso que, sin embargo, se escuchó en toda la habitación ahora silenciosa. Déjeme ser claro, señorita Miller. Mi hijo puede estar temporalmente entretenido, rebajándose contigo, pero no se equivoque. Eres basura de la calle con un vestido prestado, y nunca pertenecerás a esta familia ni a este mundo. 23 pares de ojos se fijaron en mí. Evelyn Blackwood miraba su plato. La boca de Victoria estaba abierta de par en par por la sorpresa. Alexander estaba a medio levantar de su silla, la rabia desfigurando sus facciones. La sangre se me heló. En ese momento, todo se ralentizó. Vi los crueles ojos de Maxwell fijos en los míos, saboreando mi humillación pública. Sentí el peso de la atención de cada invitado, presenciando lo que Maxwell suponía que sería mi destrucción. Pero algo inesperado sucedió dentro de mí. Toda una vida de ser subestimada, de luchar más duro por todo lo que tenía, de demostrar que la gente estaba equivocada, se levantó como una ola. Una extraña calma me invadió. Me levanté lentamente de mi asiento, con el corazón palpitando, una sonrisa formándose en mis labios. Lo que sucedió a continuación lo cambiaría todo. Me erguí, alisando la seda azul prestada de mi vestido. La habitación permanecía congelada en un silencio de asombro, todos los ojos puestos en mí. La expresión de Maxwell era de satisfacción engreída, esperando claramente que saliera corriendo de la habitación llorando. En cambio, tomé mi vaso de agua y di un pequeño y deliberado sorbo antes de dejarlo con cuidado. Basura de la calle. Repetí las palabras lentamente, mi voz firme y clara en la silenciosa habitación. ¡Qué elección de palabras tan interesante, Sinje! Blackwood. Miré alrededor de la mesa, haciendo un breve contacto visual con varios invitados. Quiero darle las gracias. De hecho, llevo meses luchando con un dilema moral y usted acaba de hacer mi decisión notablemente fácil. La expresión engreída de Maxwell flaqueó ligeramente. ¿De qué sandeces estás hablando? Alexander cree que solo trabajo en una cafetería. Eso es parcialmente cierto. Trabajo allí por las mañanas, pero durante los últimos 2 años también he estado trabajando como periodista de investigación a tiempo parcial para el Boston Sentinel. Una oleada de susurros recorrió la mesa. El rostro de Maxwell permaneció impasible, pero noté que sus nudillos se blanqueaban alrededor de su tenedor. Hace 6 meses, antes de conocer a su hijo, formé parte de un equipo que investigaba el fraude corporativo en la industria naviera. Durante esa investigación, un nombre seguía apareciendo en nuestros documentos. Su nombre, Sinje Blackwood. Ahora el color desapareció del rostro de Maxwell. A mi lado, Alexander se había quedado completamente quieto. Nuestra investigación descubrió pruebas que sugieren que Blackwood Industries ha estado falsificando sistemáticamente los informes de cumplimiento ambiental de su flota de carga. Encontramos documentación de vertidos de residuos en aguas protegidas, emisiones de carbono que superan con creces los niveles declarados y lo que parece ser un sofisticado sistema de sobornos a funcionarios de inspección en 3 países. El silencio en la habitación había pasado de ser de asombro a estupefacción. Los ojos de Victoria estaban muy abiertos, moviéndose entre su padre y yo. Eleanor Blackwood se llevó una mano al pecho, mientras que la expresión de Henry se había ensombrecido considerablemente. Cuando me di cuenta de quién era Alexander, me enfrenté a un dilema ético.
Inmediatamente revelé nuestra relación a mi editor y me retiré de la investigación. Incluso convencí al periódico de que retrasara la publicación mientras buscábamos fuentes de corroboración adicionales. Me incliné ligeramente hacia adelante con los ojos fijos en los de Maxwell. Hice eso por respeto a Alexander, porque me enamoré de él. No quería que las posibles fechorías de su familia mancharan lo que teníamos. Pero nunca le hablé de la investigación porque no quería ponerlo en una posición imposible. Alexander se volvió hacia mí, su expresión una compleja mezcla de sorpresa, confusión y algo más que no pude identificar. Jack Walling, ¿es esto cierto? Asentí brevemente, tocando su mano. Siento haberte ocultado esto. Intentaba protegerte tanto a ti como la integridad de la investigación. Volviéndome hacia Maxwell, cuyo rostro se había enrojecido de forma alarmante. Continué. El periódico aceptó retener la historia, no porque nos faltaran pruebas, sino porque solicité más tiempo para asegurar una precisión absoluta. Quería estar segura antes de destruir potencialmente la reputación del negocio familiar de mi novio. Enderecé los hombros. ¿Pero usted acaba de dejarme algo muy claro? Sinje Blackwood. Verá, he estado llevando conmigo fotografías de usted reuniéndose con funcionarios de inspección en su yate, documentos con su firma autorizando la falsificación de informes ambientales, grabaciones de su equipo ejecutivo discutiendo cómo ocultar la eliminación de residuos tóxicos a los reguladores. Un vaso se rompió en algún lugar de la mesa. Maxwell había empujado su silla hacia atrás y estaba medio de pie. Esto es absurdo. Estás haciendo acusaciones descabelladas sin fundamento. De hecho, te demandaré a ti y a tu tabloide por difamación. Sonreí con calma. Es libre de intentarlo. Los abogados del Sentinel han verificado cada documento, cada fotografía, cada grabación. La historia estaba lista para publicarse hace 3 meses. Fui yo quien les pidió que esperaran. ¿Por qué escucharían a una chica de cafetería? Escupió. Porque las pruebas que reuní personalmente fueron la pieza clave de toda la investigación. Y porque los periodistas ganadores del premio Pulitzer tienden a tener cierta influencia en sus redacciones. Esto era estirar un poco la verdad. No había ganado un Pulitzer, pero mi mentor en el periódico sí, y él había abogado por mi petición de retrasar la publicación. Verá, Sinje Blackwood, crecí sin nada, como usted tan elocuentemente señaló. Eso me enseñó a trabajar el doble de duro, a buscar la educación como pudiera. Trabajé a tiempo completo mientras me pagaba la escuela de periodismo antes de cambiar a diseño gráfico. Acepté el trabajo de barista porque ofrecía un horario flexible, pero nunca dejé de trabajar como periodista. Alcancé mi teléfono en mi pequeño bolso de mano. Así que, me gustaría agradecerle por eliminar cualquier duda sobre lo que debería hacer a continuación. Escribí un mensaje rápido mientras continuaba hablando. Eso fue un mensaje de texto a mi editor informándole que retiro formalmente mi objeción a la publicación. El Sentinel publicará nuestra investigación en la edición de mañana y en línea a medianoche de esta noche. Creo que el titular menciona su nombre específicamente. La habitación estalló en caos. Maxwell se abalanzó hacia adelante, con el rostro desfigurado por la rabia. Tú, pequeña don nadie, ¿tienes idea de con quién te estás metiendo? Te destruiré. Alexander se levantó y se interpuso entre nosotros. Ya es suficiente, padre. No le hablarás de esa manera, idiota. Siseó Maxwell a su hijo. ¿No ves lo que ha hecho? Te usó para acercarse a esta familia. Negué con la cabeza. No, Sinje Blackwood. Me enamoré de su hijo a pesar de su conexión con usted, no por ella. Cuando me di cuenta de quién era, inmediatamente revelé el conflicto de intereses y me retiré de la historia. Alexander, habló finalmente Evelyn, su voz tensa por la alarma. Seguramente no puedes creer a esta persona por encima de tu propio padre. Alexander me miró, su expresión ilegible. ¿De verdad no sabías quién era cuando nos conocimos? No tenía ni idea, dije suavemente. Solo eras el hombre amable que siempre pedía un café solo con un azúcar y que de verdad me miraba a los ojos al decir gracias. Estudió mi rostro durante un largo momento, luego se volvió hacia su padre. He visto los informes de cumplimiento ambiental, padre.
He cuestionado su exactitud durante años y me han dicho que me ocupe de mi propio departamento. Le creo. El rostro de Maxwell se puso morado. Muchacho ingrato. Todo lo que he construido, todo lo que vas a heredar, y te pones del lado de esta don nadie. Su llama Jack Walling, dijo Alexander con firmeza. Y sí, lo hago. Varios invitados habían comenzado a hacer salidas discretas, murmurando disculpas incómodas. Victoria se había acercado a nosotros, su expresión una mezcla de sorpresa y lo que parecía ser una admiración reticente. Bueno, dijo, rompiendo ligeramente la tensión, esta es sin duda la cena de aniversario más emocionante que hemos tenido. Henry Blackwood, que había permanecido en silencio hasta ahora, se levantó lentamente de su asiento en la cabecera de la mesa. Maxwell, a mi despacho. Ahora. Mientras Maxwell salía furioso con su padre y Evelyn siguiéndolos de cerca, me volví hacia Alexander. Debería irme. Te llevaré, dijo de inmediato. Negué con la cabeza. No, necesitas estar con tu familia ahora mismo. Esta va a ser una noche difícil para todos vosotros, y soy la última persona que debería estar aquí. Jack Walling, por favor. Tenemos que hablar de esto. Lo haremos, prometí, pero no esta noche. Llámame mañana si todavía quieres. Mientras recogía mis cosas, Eleanor Blackwood se acercó. Para mi sorpresa, tomó mis manos entre las suyas. Querida, aunque no puedo decir que estoy contenta con las noticias de mañana, debo admitir que has mostrado un coraje notable esta noche. Nadie se ha enfrentado a Maxwell así en décadas. Tragué saliva. Siento que esta celebración se haya arruinado. Ella sonrió con tristeza. 60 años de matrimonio te enseñan que, la verdad, por desagradable que sea, siempre es preferible a las mentiras cómodas. Salí de la mansión con la cabeza alta, rechazando las repetidas ofertas de Alexander para acompañarme. Mientras el taxi me alejaba de la finca, vi la gran casa desaparecer en el espejo retrovisor, preguntándome si acababa de destruir el primer amor verdadero que había conocido. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi editor. Recibido tu mensaje. Publicamos la historia a medianoche. ¿Estás bien? Respondí. Sí, fue la decisión correcta. Pero mientras el taxi continuaba a través de la noche, las lágrimas finalmente comenzaron a caer. No por la crueldad de Maxwell o la humillación pública, sino porque al defender la verdad podría haber perdido al hombre que amaba. A la mañana siguiente, el titular del Boston Sentinel decía: Blackwood Industries, fraude ambiental y corrupción al descubierto. Mi nombre aparecía junto al de 2 reporteros veteranos. La historia detallaba años de violaciones ambientales sistemáticas, informes falsificados y sobornos a funcionarios. Incluía fotografías condenatorias, extractos de memorandos internos y citas de antiguos empleados que habían aceptado hablar de forma anónima. No había dormido. Después de regresar a mi apartamento, había pasado horas al teléfono con mi editor y los abogados del periódico, repasando cada detalle una última vez antes de la publicación. Cuando la historia se publicó a medianoche, miré mi teléfono, esperando a medias que sonara con el nombre de Alexander en la pantalla. Nunca lo hizo. A las 8 de la mañana, la historia había sido recogida por los medios de comunicación nacionales. Al mediodía, las acciones de Blackwood Industries se habían desplomado un 20%. Por la tarde, la EPA y el Departamento de Justicia habían anunciado investigaciones preliminares. Mi teléfono sonaba constantemente, pero nunca con la llamada que estaba esperando. Mis colegas me felicitaron por la historia reveladora. Mi editor me ofreció un puesto a tiempo completo. Otras organizaciones de noticias se pusieron en contacto con ofertas de trabajo. A pesar de todo, me sentía vacía por dentro. Hiciste lo correcto, me aseguró mi hermana, Elaine, cuando finalmente respondí a su llamada. Ese hombre era un monstruo. Te defendiste no solo a ti misma, sino a todos a los que ha pisoteado. Entonces, ¿por qué se siente tan mal? Pregunté, mirando por la ventana de mi apartamento la calle lluviosa de abajo. Porque te importa, Alexander, dijo simplemente. Y porque hacer lo correcto a menudo tiene un coste personal. 3 días después de que se publicara la historia, todavía sin noticias de Alexander, volví a trabajar a la cafetería. Mi gerente había visto las noticias y me recibió con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Estás segura de que quieres estar aquí?, preguntó. Ha habido reporteros preguntando si trabajas aquí.
Necesito normalidad ahora mismo, respondí, atándome el delantal. Y no dejó los trabajos sin avisar. La mañana pasó en un borrón de pedidos de café y miradas furtivas de clientes que me reconocían de las noticias. Alrededor de las 11, la puerta se abrió y el propio Maxwell Blackwood entró. La cafetería se quedó en silencio. No se parecía en nada a la figura imponente de la cena. Su rostro estaba demacrado, su traje normalmente impecable ligeramente arrugado. Los últimos 3 días claramente le habían pasado factura. Sinye. Blackwood, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. ¿Qué le pongo? Una palabra, respondió secamente. En privado. Mi gerente se adelantó protectoramente. Señor, si está aquí para acosar a mi empleada. Está bien, le aseguré. Tomaré mi descanso ahora. Llevé a Maxwell a una mesa en la esquina, lejos de los otros clientes. Nos sentamos uno frente al otro, la tensión era palpable. ¿Ha venido a amenazarme en persona?, pregunté en voz baja. Me miró durante un largo momento. Te subestimé. La mayoría de la gente lo hace. Es tanto mi carga como mi ventaja. Mis abogados me informan que su reportaje es fácticamente preciso, aunque presentado de forma selectiva, dijo con rigidez. Creen que una demanda solo atraería más atención a la historia y probablemente fracasaría. ¿Es eso una admisión de culpabilidad? Su mandíbula se tensó. Es un reconocimiento de su minuciosidad. La junta directiva me ha puesto en licencia administrativa a la espera de las investigaciones. Me incliné ligeramente. ¿Realmente ha venido aquí para elogiar mi periodismo? Sinye. Blackwood. He venido a preguntar qué se necesitaría para que te retractes, dijo sin rodeos. Dinero, un puesto en algún sitio. Punto precio. Lo miré con incredulidad. Sigue sin entenderlo. Esto nunca fue por dinero o ascensos. Fue por hacer mi trabajo. Por la verdad. ¿La verdad? Se mofó. ¿Tienes idea de lo que costará la verdad? Cientos de puestos de trabajo están en riesgo. La empresa que construyó mi padre podría colapsar. Eso no es culpa mía, respondí con firmeza. Es culpa suya y de cada ejecutivo que eligió los beneficios por encima del cumplimiento, que decidió que las regulaciones ambientales eran opcionales si nadie miraba. Se reclinó, estudiándome con nuevos ojos. ¿Realmente crees que tienes la razón en esto, verdad? Creo en la rendición de cuentas, incluso, quizás especialmente, para los poderosos. Maxwell se levantó bruscamente. Mi hijo no ha estado en casa en 3 días. Su madre está desesperada. Sea cual sea el juego que estás jugando con él. Amo a Alexander, interrumpí. Esto nunca fue un juego, y no he sabido nada de él desde la cena. Algo parpadeó en el rostro de Maxwell. Por un momento pareció casi humano. Siempre fue demasiado idealista para los negocios, como mi padre. Sin otra palabra, se fue. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, llamaron a mi puerta. Cuando abrí, Alexander estaba allí, sin afeitar y con aspecto agotado. Hola, dijo simplemente. Hola, susurré, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Quieres entrar? Asintió, pasando a mi lado para entrar en el apartamento. Nos quedamos de pie torpemente por un momento antes de hablar ambos a la vez. Debería habértelo dicho. Debería haber llamado. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Las damas primero. Respiré hondo. Debería haberte hablado de la investigación. Me convencí de que te estaba protegiendo de una elección imposible, pero en realidad tenía miedo de perderte. Yo debería haber llamado antes, respondió. Necesitaba tiempo para procesar todo, para investigar las pruebas por mí mismo, para enfrentarme a mi padre. Y lo hiciste. Asintió sombríamente. Las pruebas son irrefutables. Hizo todo lo que tu artículo afirmaba y más. Accedí a archivos que ni siquiera tu investigación descubrió. Se pasó una mano por su desordenado cabello. Toda mi vida lo admiré. Sabía que era duro, incluso cruel a veces, pero pensaba que, al menos dirigía el negocio con integridad. Señalé el sofá y ambos nos sentamos, manteniendo una cuidadosa distancia entre nosotros. ¿Dónde has estado los últimos 3 días? Pregunté. En un hotel, principalmente. Reuniéndome con los abogados de la empresa. Hablando con mi abuelo sobre el futuro de la compañía. Me miró directamente. Pensando en nosotros. Mi corazón se encogió. ¿Y a qué conclusión llegaste? Que me enamoré de una mujer que es más valiente y tiene más principios de lo que creía. Me tomó la mano.
que estoy enfadado porque no confiaste en mí con la verdad. Pero entiendo por qué. Lo siento mucho, Alexander. Lo sé. Y yo siento no haberme enfrentado a mi padre antes. Que tuvieras que soportar su crueldad antes de que yo lo viera claramente. Apretó mi mano. Mi familia está en caos ahora mismo. Mi madre no me habla. Victoria es la única que parece pensar que hice lo correcto al apoyarte. ¿Qué pasará ahora con la empresa? Mi abuelo ha vuelto temporalmente como CEO. Estamos cooperando plenamente con las investigaciones, preparándonos para hacer una restitución. Suspiró profundamente. Será un largo camino de vuelta a la respetabilidad, si es que podemos llegar. ¿Y qué hay de nosotros? Pregunté, la pregunta que había temido hacer. Alexander se quedó en silencio por un momento. No lo sé, Jake Walling. Te amo. Eso no ha cambiado. Pero hay mucho dolor y confianza rota por ambas partes. Entiendo, dije, conteniendo las lágrimas. No, no lo entiendes, dijo suavemente. No estoy terminando las cosas. Estoy diciendo que necesitamos reconstruir lentamente, con total honestidad entre nosotros. Finalmente se acercó más, tomando mis dos manos entre las suyas. Si estás dispuesta a intentarlo. Al mirar sus ojos, no vi al hijo privilegiado de la riqueza que había temido que fuera, sino al hombre del que me había enamorado, el que me vio por quien realmente era, que valoraba la verdad y la integridad por encima de la lealtad familiar cuando esa lealtad exigía un compromiso moral. Estoy dispuesta, susurré, más que dispuesta. Esa noche hablamos hasta el amanecer, desnudando nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras heridas. Fue el primer paso en lo que sería un largo y difícil viaje de regreso el uno al otro, con el telón de fondo de una familia y una empresa en crisis. 6 meses pasaron como un torbellino. El escándalo de Blackwood Industries se convirtió en uno de los mayores casos de fraude corporativo del año. El artículo inicial que había coescrito provocó investigaciones de múltiples agencias federales, resultando en multas que superaron los $300 millones. Maxwell Blackwood fue acusado de fraude, soborno y violaciones de la ley de agua limpia. Varios otros ejecutivos se enfrentaron cargos similares. Las consecuencias fueron de gran alcance. Las acciones de la compañía, que alguna vez fueron un valor de primera línea, perdieron casi el 40% de su valor. Cientos de empleados enfrentaron futuros inciertos a medida que divisiones enteras eran reestructuradas o vendidas. Mientras los arquitectos del fraude enfrentaban la justicia, muchos trabajadores inocentes sufrieron las consecuencias. Esto me pesaba mucho. Aunque sabía que exponer la verdad había sido correcto y necesario, luchaba con la culpa por los daños colaterales. Personas sin conocimiento de la corrupción a nivel ejecutivo habían perdido empleos, ahorros para la jubilación y seguridad. No puedes responsabilizarte por las acciones de otros, me recordó mi editor cuando le confesé estos sentimientos. Maxwell Blackwood lastimó a esos empleados, no tú. Canalicé mi culpa en acción. 3 meses después de la revelación inicial, propuse una nueva serie centrada en el impacto humano del fraude corporativo y el largo camino hacia la reconstrucción. El Sentinel me dio un equipo y recursos para contar estas historias. Entrevisté a antiguos empleados de Blackwood que lo habían perdido todo, a científicos ambientales que documentaban el daño causado por los vertidos ilegales de residuos de la compañía, a líderes comunitarios en pueblos costeros afectados por la contaminación y, lo más desafiante de todo, a denunciantes dentro de la empresa que habían intentado dar la voz de alarma pero habían sido silenciados. A través de estas historias, destaqué no solo el daño causado, sino también los caminos a seguir, empresas que se habían reformado con éxito después de escándalos similares. Recursos para trabajadores desplazados, esfuerzos de rehabilitación comunitaria. Cada artículo terminaba con formas concretas en que los lectores podían ayudar o involucrarse. Alexander, mientras tanto, había hecho una ruptura difícil pero definitiva con el negocio familiar. Renunció a Blackwood Industries y utilizó sus ahorros personales para lanzar una fundación que apoya las prácticas comerciales éticas y la restauración ambiental. Contrató específicamente a antiguos empleados que habían perdido sus trabajos a raíz del escándalo. No puedo deshacer lo que hizo mi padre, me dijo una noche mientras paseábamos por el puerto, pero puedo intentar crear algo bueno a partir de los escombros.
Nuestra relación se había curado lentamente en los meses posteriores a la explosiva cena. Habíamos empezado de nuevo en muchos aspectos, construyendo una nueva base basada en la total transparencia. Hubo momentos difíciles, conversaciones dolorosas y contratiempos ocasionales. Pero con cada semana que pasaba, nuestro vínculo se fortalecía. La familia de Alexander permanecía fracturada. Su madre, Evelyn, se negaba a hablarme y apenas se comunicaba con su hijo. Apoyó a Maxwell, apareciendo a su lado durante las comparecencias judiciales, su rostro una máscara de dignidad y desafío. Victoria, sin embargo, se había convertido en una aliada inesperada. Mostraste más agallas en una cena de las que he visto en 20 años de reuniones familiares, me dijo mientras tomábamos un café un día. Además, alguien tenía que reventar la burbuja de impunidad de los Blackwood. Lo más sorprendente fue mi relación evolutiva con Henry y Eleanor Blackwood. En lugar de culparme por la crisis familiar, se habían puesto en contacto, invitándonos a Alexander y a mí a un almuerzo privado un mes después de que estallara el escándalo. Construimos esta empresa sobre principios, había dicho Henry, su voz cargada de decepción. En algún punto del camino, Maxwell olvidó que el beneficio sin propósito e integridad no tiene sentido. Eleanor me había tomado la mano sobre la mesa. Forzaste un ajuste de cuentas necesario, querida. Es doloroso, pero quizás salve el alma de la empresa, sino el precio de sus acciones. 8 meses después de esa fatídica cena, me encontré cara a cara con Maxwell Blackwood una vez más. Su juicio se acercaba, pero sus abogados habían organizado una reunión. Alexander insistió en acompañarme. Nos reunimos en una sala de conferencias en el despacho de su abogado. Maxwell parecía disminuido, la arrogancia había desaparecido de su porte. Cuando habló, su voz carecía del tono autoritario que recordaba. La subestimé, señorita Miller. Un error que no volveré a cometer. ¿Por qué quería verme?, pregunté. Miró entre Alexander y yo, para reconocer que estaba equivocado. No sobre las violaciones ambientales. Sigo manteniendo que estaba haciendo lo necesario para el crecimiento de la empresa. Hizo una pausa. Pero me equivoqué sobre usted. Usted no es lo que la llamé esa noche. Fue lo más parecido a una disculpa que su orgullo le permitiría. Asentí en reconocimiento, pero no dije nada. Me equivoqué sobre Alexander, continuó, dirigiéndose a su hijo directamente ahora. Pensé que tu idealismo era debilidad. Los acontecimientos recientes me han demostrado lo contrario. La mandíbula de Alexander se tensó. ¿Eso es todo, padre? Maxwell asintió. Mis abogados esperan un acuerdo de culpabilidad. Probablemente cumpliré condena. Soltó una risa hueca. De las salas de juntas a las celdas de prisión. Vaya caída. Al salir de la reunión, Alexander me tomó la mano. ¿Estás bien? Creo que sí, respondí. Eso fue lo más parecido a una disculpa de Maxwell Blackwood que nadie obtendrá jamás. No cambia nada, dijo con firmeza. No, estuve de acuerdo. Pero cierra un capítulo. En los años transcurridos desde que me llamaron basura de la calle en la cena de un multimillonario, mi vida se había transformado por completo. Mi carrera había florecido con ofertas de trabajo de publicaciones importantes y un contrato para un libro para ampliar mis reportajes sobre responsabilidad corporativa. Había testificado ante comités del Congreso sobre la aplicación de leyes ambientales y la supervisión corporativa. La chica de la cafetería había encontrado su voz y su propósito. Pero los cambios más profundos fueron internos. La inseguridad que una vez me había hecho sentir indigna en el mundo de Alexander había dado paso a una tranquila confianza. Sabía que mi valor no dependía de la riqueza, el estatus o la aprobación de los demás. Había aprendido que defender la verdad podría tener un coste personal, pero la alternativa, permanecer en silencio ante la injusticia, exigía un precio aún mayor del alma. Alexander y yo nos mudamos a un apartamento modesto pero cómodo juntos. Él continuó construyendo su fundación, trabajando más horas de las que jamás había trabajado en la empresa de su padre, pero con una pasión y un propósito que lo energizaban en lugar de agotarlo. Estábamos construyendo una vida basada en valores compartidos en lugar de privilegios compartidos. En nuestro primer aniversario, volvimos al pequeño restaurante italiano donde tuvimos nuestra primera cita.
Después de la cena, Alexander extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. He estado pensando en algo que dijo mi abuela recientemente, comenzó. Me dijo que la medida de una persona no es lo que tiene, sino lo que defiende por lo que está dispuesta a luchar. Sonreí. Es una mujer sabia. También dijo que cuando encuentras a alguien que te hace querer ser tu mejor versión, nunca debes dejarlo ir. Apretó mi mano. Te enfrentaste a mi padre cuando nadie más lo haría. Pusiste un espejo frente a los fallos de mi familia. Me ayudaste a encontrar el coraje para trazar mi propio camino. Tú te quedaste a mi lado cuando habría sido más fácil marcharte, le recordé. Eso requirió tanto coraje. Más tarde esa noche, mientras caminábamos por el río Charles, donde me había dicho por primera vez que me amaba, Alexander se detuvo y se volvió para mirarme. Mi padre te llamó basura de la calle con un vestido prestado, dijo suavemente. Pero les mostraste a todos en esa habitación cómo son la verdadera clase y la integridad. Me enseñaste que el valor real no tiene nada que ver con la riqueza. Ambos aprendimos algunas lecciones difíciles este año, respondí. La más importante es que los imperios construidos sobre mentiras finalmente Ken, dijo, mientras que las relaciones construidas sobre la verdad pueden resistirlo todo. Mientras continuábamos nuestro paseo bajo las estrellas, reflexioné sobre cómo un momento diseñado para destruirme, en cambio, me había liberado. La crueldad de Maxwell había sido un catalizador para la verdad, el cambio y el crecimiento. El camino había sido doloroso, pero había conducido a algo auténtico y valioso. Esa noche en la mansión Blackwood me había enseñado la lección más importante de todas. Nuestro valor no se define por los juicios de los demás, sino por nuestras propias acciones e integridad. A veces es necesario que te llamen basura para descubrir que, en realidad, eres oro. ¿Qué momentos en tu vida te obligaron a defenderte de alguien que te subestimó? Me encantaría leer vuestras historias en los comentarios de abajo. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio de su propio valor. Gracias por escuchar, y recuerda que, a veces las personas que intentan quebrarte terminan dándote tu mayor fortaleza.